Hola, mi nombre es Jesús Romero. El día de hoy estaré explicando la hipótesis y análisis del caso de estudio. Empezamos en cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve. Primero, la construcción de una prueba de hipótesis y su propósito. Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que se utiliza para tomar decisiones sobre una afirmación acerca de una población basada en la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Esta se compone de dos hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula generalmente establece que no hay efecto o no hay diferencia, mientras que la hipótesis alternativa propone un efecto o una diferencia específica del caso. 2. ¿En qué consiste un análisis de correlación? El análisis de correlación es una técnica establecida utilizada para medir y evaluar la relación entre dos variables cuantitativas. La correlación estadística proporciona información sobre la fuerza y la dirección de la relación entre las variables. El coeficiente de correlación más comúnmente utilizado es el coeficiente de correlación de Pearson, que varía entre -1 y 1. Terminando con las preguntas planteadas, tenemos: ¿de qué manera la correlación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida real? Primero, tenemos identificación de relaciones. La correlación estadística puede ayudar a identificar si existe una relación entre dos variables y una fuerza de esa relación. Por ejemplo, si estás estudiando la relación entre el consumo de tabaco y el desarrollo de enfermedades cardíacas, la correlación puede indicar si hay una asociación entre fumar y problemas cardíacos. Predicción es otra, el cual, si dos variables están correlacionadas a menudo, puedes usar información sobre una variable para predecir la otra. Por ejemplo, si hay una correlación positiva entre la cantidad de horas de estudio y el rendimiento académico, podrías predecir que los estudiantes que estudian más horas probablemente obtendrán mejores calificaciones. Otra sería validación de teorías. La correlación estadística puede ayudar a respaldar o refutar teorías en diferentes campos. Un ejemplo de este es: en economía, podrías analizar la correlación entre el desempleo y el crecimiento económico para evaluar si una teoría económica específica es válida en un contexto dado. Y cuarto, identificación de variables. Al analizar la correlación entre varias variables, puedes identificar cuáles son las más importantes para entender un fenómeno específico. Esto puede ayudar en la toma de decisiones al priorizar qué variables son más relevantes para abordar un problema. Listo, ahora vamos con la hipótesis planteada del caso. La hipótesis propuesta es que existe una relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Se plantea que a medida que la resistencia a la compresión del suelo disminuye, aumenta el riesgo del colapso del edificio. Esta hipótesis se basa en la premisa de que la resistencia del suelo es un factor crucial en la estabilidad estructural de los edificios, especialmente en el caso de construcciones de hormigón armado, como el edificio en cuestión. La justificación de esta es: la resistencia del suelo es un factor fundamental en la ingeniería geotécnica, ya que afecta directamente la capacidad de carga y estabilidad de las estructuras construidas sobre él. En el caso de este edificio, se cuenta con información sobre la resistencia a la compresión del suelo en diferentes puntos del terreno donde se encuentra el edificio. Analizar estos datos sin compararlos con la ocurrencia del colapso, se puede evaluar si existe una relación entre la resistencia o no. Para corroborar la hipótesis pasada que planteamos, se hace una prueba de hipótesis. Acá es donde planteo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, la cual la nula es que decimos que no hay diferencia significativa en la resistencia del suelo entre los puntos donde se encuentra el edificio y la resistencia promedio del suelo en la región. La hipótesis alternativa: hay una diferencia significativa en la resistencia del suelo entre los puntos donde se encuentra el edificio y la resistencia promedio del suelo en la región. Necesitamos calcular la correlación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio para determinar si existe una relación significativa. Si la correlación es negativa y significativa, apoyará la hipótesis. Para ello necesitamos datos adicionales sobre el historial de colapsos de edificios en relación con la resistencia del suelo.
tenemos la fórmula de correlación de Pearson, la cual nos va a ayudar a identificar todos los datos que necesitamos para corroborar la hipótesis. La voy a explicar en qué se trata. N es el número de observaciones, sumatoria de XY es la suma de los productos de las observaciones, sumatoria de X es la suma de las observaciones de la variable X y sumatoria de Y es la suma de las observaciones de la variable Y. Cuando se tiene al cuadrado es lo mismo con X y con Y. Entonces más adelante vamos a solucionarla. Acá vamos a calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Para calcular el coeficiente de correlación, organizamos los datos. Tenemos la resistencia del suelo y profundidad del nivel freático. Como primero debemos calcular las medias, el cual ya lo habíamos hecho en el caso pasado, donde se cogen los datos y se dividen por el número de datos y esto nos da un valor de 12.4 para la resistencia del suelo y 6.38 para profundidad del nivel freático. Como segundo paso tenemos que calcular la suma de los productos, entonces acá es donde entran las sumatorias, cogemos los datos, realizamos todo tipo de sumatoria, el cual nos da 2.14. Teniendo estos datos, luego sigue el tercer paso, que es calcular las sumas de los cuadrados de las desviaciones. Hacemos las mismas sumatorias como para resistencia del suelo, también para profundidad del nivel freático, el cual tenemos estos datos que más adelante los vamos a aplicar en la fórmula de Pearson. Listo, continuando con el cálculo, habíamos sacado anteriormente las sumatorias normales y las sumatorias al cuadrado. Teniendo estos datos, ya se puede realizar la fórmula que habíamos explicado anteriormente, el cual podemos observar que el coeficiente de correlación de Pearson es aproximadamente menos 1.01. Esto nos indica una correlación negativa casi perfecta entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Teniendo los datos anteriores, podemos concluir con un gráfico de dispersión. La resistencia del suelo se va a marcar en el eje X y la profundidad del nivel freático se va a marcar en el eje Y, el cual observamos nos salen unos puntos. En este gráfico cada punto representa una observación de resistencia del suelo y profundidad del nivel freático. La distribución de los puntos sugiere una relación negativa entre ambas variables, lo que concuerda con el coeficiente de correlación de Pearson calculado, el cual nos dio menos 1.01. Indica una correlación negativa casi perfecta. Ya cerrando con el último punto, vamos a hacer la correlación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Para eso tenemos una tabla de magnitud del terremoto y número de réplicas, donde el magnitud de terremoto va a ser igual que hicimos con la fórmula de Pearson pasada, pero para estos datos. Vamos a seguir utilizando la fórmula de coeficiente de correlación de Pearson, el cual ya acá, como pueden observar, tenemos las sumatorias de estos datos y en la siguiente vamos a reemplazarlos. Listo, acá reemplazamos los datos en la fórmula de Pearson, el cual tenemos un coeficiente de correlación de Pearson aproximadamente entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas es de menos 0.668. Esto nos indica una correlación negativa moderadamente fuerte entre estas dos variables. Entonces lo que quiere decir es que a medida que la magnitud de los terremotos tiende a aumentar, el número de réplicas tiende a disminuir.